Tenemos un tema pendiente, ¿no? Con ustedes. ¿Cuál ha sido el último tema que hemos avanzado? Displasia de cadera, doutor. Displasia de caderas. Y ahora vamos a hablar... Doutor, uma pergunta. Dime, Luis. O temário do exame não seria esta displasia de cadeira? ¿Cómo? O temário para o exame não seria esta displasia de cadeira, porque se ingressa fractura seria 8 temas. Pero es que en el primer parcial han dado 3 temas. Y normalmente se da 5, 5, 5. 5 en el primer parcial, 5 en el segundo y 15 en el final. Ustedes han dado 3 en el primer parcial. De todas maneras voy a hablar con las doctoras para ver cuántos temas van a hacer. Lo que no entraría en el segundo parcial son leucemias, que va a quedar con un grupo nomás. Entrarían los demás temas, ¿no? Y yo voy a revisar y les voy a pasar por WhatsApp los temas que van a entrar al segundo parcial. Si no ponemos todos los que hemos avanzado, a excepción de leucemias que no va a entrar, para el final quedarían cualquier cantidad de temas, ¿no? Lo correcto es que 5 temas para el primero, 5 para el segundo, y para el final otros 5, en realidad 15 serían, ¿no? Yo voy a hablar con las doctoras para ver si les disminuimos un tema, pero eso va en contra de ustedes, ¿no? Doutor, estou perguntando porque os outros docentes são 7 temas. 4 temas? 7. 7 temas, ¿no? Não, só 6, doutor. ¿Ah? 6 temas. 6 temas? Sí, de las doutoras. No puede ser. Yo voy a averiguar ahora esta tarde, después de las clases con ustedes. Además, ya desde mañana empiezo a ir a dar las clases presenciales. Hoy día me han sacado los puntos y ya estoy caminando un poco con apoyo de una muletilla, entonces ya mañana voy a estar en la universidad y seguramente nos vamos a encontrar con las doctoras y nos vamos a poner de acuerdo. Bueno, tenemos un tema pendiente, pero ese tema pendiente va a quedar excluido porque va a ser leucemias, ¿no? En realidad yo voy a ver cuáles son los temas que van a entrar al examen. Este tema que vamos a presentar ahora, a pesar de que apenas hay 36 alumnos, faltan 12, y me da pena porque con ustedes, a ustedes tengo que calificar la asistencia y van a quedar muchos con menos de 10. Tenemos Yasmín Diamantino. Mejor voy a llamar lista. Ya. Yasmín Diamantino. Yasmín Diamantino. Presente, doc. Ya. Valeria Presente. Fernández. Valeria Fernández. Valeria, doctor. Fernández. Yo. Valeria Presente. Alejandra. Presente, doctor. Tacilla Lira. Presente, doutor. Ya. Rosy Cartino. Seria Rosy. Rosiclei do Carmo, doutor. Rosy Soy yo, presente. Cariño, ¿no? Roniele Rocha. Presente, doutor. Pamela Paula. Presente, doutor. Pamela Paula.
Mona Lisa de Souza. Presente, doutor. Mateus Cabral. Mateus Cabral. No está. Ya. Marina Noblauch. Presente, doutor. Ya. María Victoria. Presente, doutor. Luis Rafael. Presente. Lucas Araujo. Presente. Luan Russo. Presente, doutor. Leonardo Russo. Presente, doutor. Leandro Teixeira. Presente, doutor. Larissa. Presente, doutor. Dare, ¿no? Dara. Sim. Karina Escalera. Karina, Presente, doctor. estás durmiendo hacia allá, ¿no? No podía activar el micro, doc. Toma un cafecito. Karina doctor. Escalera. Julia Benavides. Presente, doutor. Jorda Silva. Presente. Jeffrey Chávez. Presente, doutor. Yuri Galvao. Presente. Presente. Ya, está bien. Yuri. Lago Araujo. Presente, doutor. ¿Tiago es o Iago? Iago. Iago. Francisca Maiza. Presente, doutor. Ya. Fernanda Valesca. Presente, doutor. Fernanda Valesca. Fabricio Rodríguez. Presente, doutor. Fabricio. Evelyn Tania Neira. Presente, doctor. Daniela. Presente, doutor. Daniela Lima. Presente. Daniel Alexander. Presente. Carlos Eladio. Presente, doutor. Carlos Eladio. Brenda Araujo. Presente, doc. Ya. Arthur Barros. Presente, doutor. Arthur Barros. Ana Rafaela Gomes. Amanda Freitas. Presente, doutor. Amanda Cristina. Presente, doutor. Alejandro Quiroz. Presente, doctor. Alan Sobral. Aylan Sobral, doutor. Presente. Ya, Costa. Ya, bueno, esos son todos, a pesar que hay dos más que están. Sí, doctor, mi nombre. Darlene. Sí, doctor. Darling Andrea. Andrea Herrera, ¿verdad? Sí. Andrea, ¿no? Sí, doctor. Andrea. ¿Cuál es la otra persona que ha ingresado ahorita? Doutor, tiene Andrea Carmal. Doutor, doutor Andrea Carmel, eu estava com problema de áudio, eu não escutava nada. Entendeu? Andrea Carmel. Sim, doutor. Eduarda de Castro, doutor. Eduardo Castro. Ya. ¿Quién más? Doctor Mateus. Mateus Cabral. Sim, doutor. Mário Rodrigues, doutor. Mario Rodríguez. ¿Quién más?
Ana Rafaela Gómez. Estás en su computadora. Pero te estoy viendo con rulos, con trenzas. Ana Rafaela, ¿no? Ya, ¿tú quieres? ¿Lucas? Ya. Lucas. Y Mario Rodríguez, doctor. Mario Rodríguez, está bien. Yuri Galbao. Presente, doctor. Yo, doctor. Ya. Andrea Carmel, doctor. Andrea Carmela. Ya, nadie más, ¿no? Todos están completos. 42 Gracias, doctor. personas. Ya, vamos a empezar. ¿Ya? Bueno. Bueno, este tema es, seguramente saben muchas cosas de este tema. Yo ahorita vengo del traumatólogo, me ha sacado los puntos de la cirugía que me hizo. Y bueno, estábamos hablando justamente de fracturas con él, ¿no? Y estábamos viendo las diferencias que hay en el manejo, especialmente en el diagnóstico y en el manejo de las fracturas en el niño. Las diferencias que hay entre el niño y el adulto. ¿Por qué hay estas diferencias? ¿Por qué se hace un manejo diferente? Ya, el niño no es igual que el adulto, tiene muchas diferencias, y esas diferencias son las que vamos a ver ahora. Y ya, tenemos que las fracturas en los niños y en las de los adultos presentan diferencias anatómicas, fisiológicas y biomecánicas. Voy a ir resumiendo, voy a ir pasando algunas diapositivas, suponiendo que ya está explicado. Aquí hay un resumen de todas estas diferencias, ¿no? Los huesos y articulaciones en los niños tienen características diferentes a las del adulto. Por eso que en la infancia se pueden observar fracturas y otras lesiones típicas y específicas de este grupo de edad. Es decir, hay especialmente dos fracturas que son exclusivamente fracturas que se ven en los niños y no en los adultos. Es bueno que sepan este tipo de fractura para que cuando les toque ver en emergencia, porque es bien frecuente, en la emergencia cuando ustedes están con los internos, lo primero que van a ver es personas que se han hecho una herida en el cuero cabelludo, se han fracturado un bracito, una pierna, se han fracturado, qué sé yo, el codo. Van a haber convulsiones, van a haber intoxicaciones, todo. Pero cuando les toque una fractura, generalmente es el traumatólogo el que se va a hacer cargo de la solución del problema o del manejo de esta fractura. Yo en el hospital mi contrato es como pediatra y cirujano pediatra, pero yo he hecho traumatología infantil también, pero hay un traumatólogo y él se hace cargo de los pacientes. Yo puedo en algunos casos, cuando el traumatólogo no está, o está enfermo o no está de turno, pues yo los ayudo a los chicos a que le pongan una férula, los inmovilicen, hacer el diagnóstico, solicitar una radiografía y hacer una nota para que al día siguiente lo vea el traumatólogo, ¿no? Con un diagnóstico y con las cosas bien hechas, ¿no? Es decir, estabilizamos al niño, le disminuimos el dolor y evitamos que el hueso esté roto sin inmovilizar, provocando daño. Ahora, estas principales características que diferencian los huesos de los niños son: el hueso en los niños, el hueso es un tejido, es un tejido más poroso, compresible y elástico.
su capacidad de consolidación o cicatrización es mucho mayor, por lo que la consolidación de las fracturas es mucho más rápida. El tiempo de inmovilización es mucho menor. Por eso es que en los niños generalmente no se hace fisioterapia o se hace en algunos casos especiales, porque no ha habido tiempo para que exista una atrofia importante de los músculos que están comprometidos con la fractura. En caso de fractura, la capacidad de remodelación del hueso durante el crecimiento hace que la deformidad que pudiera existir, ya sea en angulación o ligero cabalgamiento, pueda remodelarse por el crecimiento longitudinal del hueso y la actividad remodeladora por el aumento de irrigación de esa zona, que va a hacer que existan más células óseas que se están aglomerando en la zona de fractura. Y otra gran diferencia, que es una de las más importantes, es que en los niños está el cartílago de crecimiento. Un niño que está en crecimiento tiene un cartílago en todos los huesos y en diferentes partes de los huesos, que gracias a este cartílago, a la actividad de este cartílago, van creciendo y desarrollando los huesos. Si hay lesión a este nivel, a nivel del cartílago de crecimiento, bueno, la lesión va a impedir que esa parte del hueso crezca y va a crecer la parte contralateral, provocando un defecto o una deformidad en el hueso. Si yo tengo una fractura en el radio, en el cúbito, y afecta, digamos, el cartílago de crecimiento, ya sea a este nivel o a este otro nivel, voy a tener que la lesión del cartílago va a impedir que este hueso desarrolle, crezca, se consolide, y va a tardar en crecer, digamos, si hay lesión y no hago el tratamiento de conseguir el contacto y la resolución anatómica de la fractura. Entonces este hueso no va a crecer en esta parte, pero el hueso del radio va a crecer. Entonces va a haber una deformidad, ya sea en valgo o en varo, dependiendo de la zona de la lesión del cartílago de crecimiento. Ahora vamos a ver algunas otras diferencias más. En los niños antes de los 6 años de edad, y esto lo van a ver en la práctica, en emergencia, la localización más frecuente es en el codo. El niño está corriendo con algo en su mano, generalmente tiene algún objeto, algún juguete, algo en la mano derecha, y tropieza y cae y extiende la mano izquierda, y el golpe se transmite a través de los huesos del antebrazo y van a producir fractura a nivel del codo. Son las fracturas condilias y supracondilias, que son frecuentes en los niños menores de 6 años. Entre los 6 y 11 años ya existe más firmeza y la extensión del brazo es mucho más completa cuando caen, y las fracturas entre los 6 y 11 años de edad es a nivel del antebrazo en su parte distal. Es decir, existe una fractura generalmente en el tercio distal del cúbito o del radio. Puede haber también fracturas a nivel de la clavícula, pero esas son las fracturas más frecuentes. En un 15% al 28% las fracturas pueden afectar el cartílago de crecimiento o la fisis del hueso, se llama fisis también. Entonces hay que ver que no es una cifra menor, es importante, el 15 al 28%
por ciento, 28 niños de cada 100 niños tienen una lesión del cartílago de crecimiento. Y son fracturas que tienen que resolverse en forma anatómica, ¿no? Bueno, y un 3% las fracturas son abiertas, en algunos casos son compuestas, son con lesiones de partes blandas, lesión de vasos, de nervios, de músculo, y algunas pues pueden sobresalir la piel, atravesar la piel y constituirse en fracturas expuestas. ¿Ya? Y un 4% son fracturas que son parte de politraumatismos. Puede haber un niño con una fractura de cráneo, un escaldo de cuero cabelludo, puede haber un trauma abdominal con lesión de víscera hueca o intestino, o con lesión de víscera maciza, vaso, hígado. Y además tener fracturas, pueden tener fracturas en el fémur, en el antebrazo, etcétera. Son generalmente niños atropellados o que se han caído de una altura y han sufrido un politraumatismo. Entonces, un 4% de las fracturas corresponden a este tipo de complicaciones o parte de un politraumatismo. Bueno, las diferencias anatómicas, sobre todo, es la presencia del cartílago de crecimiento. Si ustedes ven una radiografía al azar, sacando de algún archivo y la ponen en negatoscopio con algún docente internos, y van a tener dificultades en poder interpretar esa radiografía porque hay muchas imágenes que hacen pensar que están frente a un niño con muchas fracturas, pero la mayor parte de estas imágenes son cartílagos de crecimiento que simulan una fractura. Entonces, la lesión a ese nivel de las cartílagos de crecimiento va a producir deformidad necesariamente si no se corrige en forma anatómica. Bueno, el periósteo de los huesos de los niños es activamente osteogénica, o hay una mayor actividad osteogénica y hay una buena vascularización. Fácilmente se separa del hueso el cartílago o el periósteo y puede cumplir un papel estabilizador importante cuando la rotura no es completa, entonces hace de pivote. Bueno, ustedes saben, ya dentro el siguiente tema, después de este tema, parece que vamos a hablar de quemaduras. Todas las lesiones que se producen en los niños hacen de que exista una mayor irrigación al nivel de la lesión, de una quemadura, de una fractura, etc. Esta mayor irrigación va a hacer de que esa zona tenga una actividad génica mayor, lo que va a significar que ese hueso va a crecer más que el otro hueso. Entonces, esto hace de que tengamos que pensar en... Perdón, estoy admitiendo a algunos que están llegando tarde. Bueno, entonces, esta mayor vascularización a esa zona o mayor irrigación, porque el organismo manda más sangre para que la reparación del daño sea mucho mayor, pero puede afectar el crecimiento del cartílago y del hueso correspondiente. Bueno, entonces la vascularización es mayor, y eso que les decía, que muchas veces al ver una radiografía al azar vamos a tener algunos problemas en los diagnósticos, porque vamos a ver algunas zonas que vamos a pensar que son fracturas y son cartílagos de crecimiento. Ahora, entre las diferencias fisiológicas, mayor vascularización, crecimiento y remodelación, o sea, muy activos, mayor reacción inflamatoria
Y es por eso que algunos niños que tienen fractura tienen fiebre después de la fractura. Hay posibilidades de provocar estímulos por la mayor irrigación y mayor llegada de sangre a la zona afectada, y la mayor irrigación del cartílago de crecimiento va a hacer de que se crezca más ese hueso. Y hay una consolidación más rápida de las fracturas con periodos de inmovilización mucho más cortos que en el adulto. Bueno, si es que tenemos lesiones, la deformidad progresiva, cuando el hueso está angulado, muchas veces no hay posibilidades de corregir si no es con cirugía, pero si uno lo deja así, la dirección del crecimiento del hueso, que es longitudinal, va a hacer que el hueso se corrija la angulación, y después de unos meses uno ni siquiera va a saber dónde ha sido la fractura. Bueno, para repasar un poquito, los huesos largos tienen la epífisis, que es la extremidad distal del hueso, la epífisis, la fisis o cartílago de crecimiento, luego la metáfisis y la diáfisis, ¿no? Ustedes saben bien eso. Entonces vamos a ver la clasificación de las fracturas. Primero vamos a ver, vamos a mencionar, después las vamos a explicar, las fracturas específicas en los niños, que no existen en los adultos. Son dos en especial: la fractura en rodete o toro o caña de bambú, y las fracturas en tallo verde. Esas son las dos fracturas típicas, específicas de la infancia. Las fracturas no específicas son similares en su mecanismo y características a las de los adultos, y pueden clasificarse a su vez de acuerdo a la localización en epifisiarias, metafisiarias, diafisiarias o fisiarias si están afectados los cartílagos de crecimiento. El trazo puede ser transversales, espiroideas, oblicuas, conminutas, etc. Y el mecanismo pueden ser patológicas, espontáneas, por estrés, por fatiga o por traumatismo. Ahora, la lesión en partes blandas pueden ser abiertas o cerradas. Puede haber lesión de los músculos, de los nervios, sin que la fractura llegue a uno de los extremos, llegue a traspasar la piel. Y las fracturas del cartílago de crecimiento. Aquí tenemos los tipos de fractura: oblicua, conminuta, hay muchos fragmentos. Esta es espiroidea o espiral, y esta es compuesta porque hay complicación, el extremo ya ha lesionado el músculo y está atravesando la piel y está poniéndose en exposición. Entonces, una fractura compuesta o complicada, ¿no? Puede haber un gran hematoma por lesión de vasos que están sangrando, por lesión de músculos, de nervios, puede haber manifestaciones clínicas neurológicas en la zona, y además puede estar un fragmento del hueso expuesto, lo que se considera una fractura infectada que debe tratarse como si fuera una osteomielitis. Aquí tenemos lo mismo: fracturas transversa, lineal, oblicua compuesta, aquí oblicua descompuesta o complicada, donde ya este extremo ha lesionado algunos elementos y puede también atravesar la piel. Espiroidea en tallo verde, cuando un solo lado está roto y el otro lado no, y conminuta cuando hay varios fragmentos que están comprometidos con la fractura. Aquí tenemos un dibujo un poco a mí no me gusta, pero lo puse aquí para
Esta es la fractura en tallo verde, ¿no? Una de las fracturas específicas. En tallo verde o incompleta, ¿no? Porque llega a fracturar un lado del periósteo y el otro lado no. También se llama como como cuando uno quiere romper un tallo de una planta, de una rosa. Puedes romper un lado, pero para romper el otro hay que hacer varias veces porque queda pegado la cubierta del tallo, ¿no? Y esta es la fractura en rodete, caña o toro, caña de bambú o toro. Es decir, más que todo es una impactación del hueso contra el otro hueso, contra el otro extremo, provocando un levantamiento del periósteo y una línea que se puede ver en la radiografía como la zona de fractura. Esto vamos a ver cómo se ve, ¿no? La fractura en rodete ya generalmente son típicas y es suficiente con una inmovilización. No hay necesidad de hacer maniobras para poder reducir o generalmente no hay ninguna angulación o cabalgamiento o alguna deformidad que merezca o que requiera de una maniobra de corrección de la fractura. Si ustedes se fijan bien, aquí tenemos el periósteo, seguimos el borde del periósteo y pronto vemos una especie de abolladura y vemos en esa misma zona una línea que pasa hasta el otro lado donde también está abollonada. Esta es la fractura en caña de bambú, toro o rodete, ¿no? Aquí tenemos igual. Siguiendo el periósteo vemos una abolladura y la línea del trazo de la fractura que va hasta el otro lado donde también hay un levantamiento. Si no hay una tumefacción, un edema este es el tercio distal del antebrazo. Si no hay un edema, con seguridad no hay necesidad de hacer ninguna maniobra y es suficiente poner un yeso completo por unas 2 semanas y esto sin necesidad y con poco tiempo se va a consolidar y no va a haber ninguna complicación. Aquí tenemos lo mismo, aquí está la línea de fractura y los 2 lados abollonados. Aquí igual es una fractura del tercio distal del antebrazo. Bueno, es una fractura por compresión axial sobre el hueso ante una caída, ¿no? Hay dolor, impotencia funcional, signos locales de tumefacción en la zona de la metáfisis afectada. No hay deformidad ostensible, no hay desplazamiento de los fractures, solamente hay que inmovilizar por 2 o 3 semanas y listo. Y tenemos la otra fractura típica del niño, que es la fractura en tallo verde, y se localiza generalmente en el cúbito y radio, también puede haber en la clavícula, en tallo verde, en los niños pequeños, como les voy a contar. Son fracturas que se producen por caídas, ¿no? Donde está a un lado y producen deformidades grotescas que asustan a los padres y a algunos médicos también. Piensan, va a quedar así, deforme mi hijo, y son fáciles de corregir. Muchas veces requieren de anestesia, un rush de anestesia, ya sea general o local. Yo a veces me enseñaron allá así en Chile, pues me gano la confianza del niño en vez de estar peleando con ellos para ponerle una inyección o ponerle una mascarilla, hago un movimiento en sentido contrario y rompo la parte que está ahí intacta y la convierto en una fractura completa
y alineando los huesos, el niño ni siquiera sabe si va a llorar o no porque es tan rápido que dice, ahora ¿qué me toca? ¿Lloro o no lloro o me quedo tranquilo? Entonces ahí se le pone una férula si hay una tumefacción o edema en la zona. A veces son muy grotescas, tienen una deformidad muy grande, como aquí tenemos la fractura, ¿no? Que está roto este lado, pero aquí está sano, entonces hay que romper el otro lado. El mecanismo de producción, fractura comenzado del lado convexo, generalmente por una caída, se produce una deformidad, no como en el de rodete, que no hay deformidad, en este hay deformidad y es necesario corregir esta deformidad. Es una deformidad grotesca, como en este caso, que es una fractura en mango de tenedor, ¿no? Aquí está la fractura y cerca la articulación, entonces vemos que hay que romper este otro lado para corregir. Aquí vamos a ver que el tratamiento es corregir la angulación del hueso antes de proceder a la inmovilización, rompiendo, reducción del desaplazamiento, etc. Para ello deberá convertirse la fractura en una fractura completa. Aquí vemos, y después colocar, aquí vemos esa fractura en mango de tenedor, le están dando anestesia, un raíz de anestesia, y ya han quebrado el otro lado, aquí se nota que ha quebrado y ya está alineado, y ahí se va a colocar, como hay edema, tumefacción, si se pone un yeso completo, al cabo de 2-3 días, porque va a estar inmovilizado, el edema va a disminuir y el yeso y el brazo va a quedar bailando dentro del yeso. Entonces hay que poner una férula primero, como esta, es una férula posterior que cubre la parte posterior del hueso, y aquí adelante hay algodones, pero inmoviliza al hueso. Seca esto y luego se venda con venda de gasa, y después de que pase el edema, la tumefacción, la hinchazón, se coloca un yeso completo, ¿no? Un yeso completo que se llama este yeso, cada yeso tiene su nombre, ¿no? Este es un braquio, antebraquio palmar completo, y esto ya queda entre 2 o 3 o 4 semanas dependiendo de la edad del niño, ¿no? Bueno, aquí vemos un yeso braquio, antebraquio palmar. Se pone siempre una pañoleta para evitar que la niña esté soportando el peso del yeso. Bueno, el tratamiento cerrado de las fracturas en los niños, el objetivo es obtener una consolidación rápida, precoz, evitar los desplazamientos entre los fragmentos, evitar los trastornos o alguna lesión del cartílago de crecimiento y evitar la aparición de complicaciones. Otra fractura que es frecuente, ustedes van a ver, han debido ver ya, de repente algún familiar, cuando entren ustedes a un parto, ya sea una cesárea o un parto, van a ver especialmente en las cesáreas que hay mucha dificultad en sacar la cabeza del niño. Es una incisión de más o menos de 10 centímetros que se hace en el útero, y por ahí la ginecóloga, el obstetra mete la mano, lo agarra al niño de la nuca o de la quijada y lo jala, y luego saca un hombro y luego saca el otro, y ahí puede haber una fractura de la clavícula, ¿no? Son partos traumáticos. Estas son fracturas en tallo verde, pueden ser. Entonces muchas veces uno no se da cuenta, porque el niño llora, y el llanto del niño al nacer es música para el pediatra. Cuanto más llore, más se está ventilando, más un Apgar mayor, se califica un Apgar mayor. Entonces no nos damos cuenta que parte del llanto también es la fractura de la clavícula. A veces nos damos cuenta a los 2 días cuando hay una bolita en la zona de la clavícula, porque ya ha formado un callo. Muy rápidamente se forma un callo. Y cuando
todavía no ha formado el callo, se puede poner un belpo, o sea, vendar el bracito del niño pegado al tórax, para que no haya movimiento de los fragmentos y pueda lesionar algo. Uno, ¿cómo se da cuenta de que hay una fractura de clavícula? Bueno, porque durante el examen del niño recién nacido, uno busca los reflejos arcaicos, el reflejo de búsqueda, el reflejo de prensión, de marcha, el reflejo de Moro. El reflejo de Moro consiste en agarrar la espaldita del niño, levantarlo al niño y dejar caer así parcialmente el tórax del niño, y el niño abre sus bracitos y los junta al medio. Ese es el reflejo de Moro y llora. Pero a veces abre un bracito, lo lleva al medio, pero el otro bracito no lo mueve. Ese es un reflejo de Moro incompleto. ¿Por qué? Porque el otro lado tiene fractura en la clavícula o el parto así tan traumático que ha habido una lesión del plexo braquial que también va a evolucionar favorablemente. En los niños mayorcitos la fractura puede ser completa, cabalgada o puede ser en tallo verde, pero lo que se hace es en todos. Ahora en los adultos pues viene el traumatólogo a quirófano, le pone una plaquita con tornillos y listo. En los niños no, suficiente poner la rodilla en la espalda del niño, un niño ya más grandecito, llevar los hombros y los codos hacia atrás y ponerle un vendaje que se llama vendaje en 8, este vendaje, ¿no? O sea que dice 6 aquí, es el vendaje en 8. Ya con se pone algodones por debajo y encima se envuelve con una venda de gasa, llevando los hombros hacia atrás para corregir el cabalgamiento o la deformidad. Ahora ya vienen de las importadoras estas férulas o aparatos que tienen un costo mayor, lógicamente, y que no siempre podemos pedir, porque a veces un niño se ha caído de la cama a las 2 de la mañana o se ha caído en el parque un día domingo, no hay una importadora, entonces hay que poner el vendaje en 8, ¿no? Pero hay, como les digo, vendajes como estos, ya que vienen hechos, listos, uno dice la edad del niño y viene listo para colocarle, ¿no? Una fractura para corregir este cabalgamiento. Aquí vemos otro mucho más caro y sofisticado con una cremallera de desplazamiento que va a ir ajustando y va llevando los hombros hacia atrás para corregir el cabalgamiento, ¿no? Y reducir anatómicamente. También puede ponerse este belpo. El belpo en niños mucho más grandes con no hay desplazamiento se inmoviliza el brazo, como les decía en la fractura de los recién nacidos, se puede poner el brazo pegado al tórax y vendar. Así no hay riesgo de que movilice los fragmentos y produzca dolor y lesiones de partes blandas o de vasos o nervios, ¿no? Se coloca así, con venda, con una venda de gasa, y así es muy grande el niño, puede ponerse una venda elástica o 2 o 3 con algodón por dentro. Pero ya vienen de las importadoras, como hemos visto aquí, ya aparatos belpos que se pueden adaptar de acuerdo a la edad del niño. Bueno, esto también se usa en la fractura de húmero. Antes se colocaba un peso, ahora se coloca más yeso aquí. Si el húmero está roto, existe una fractura que esté cabalgada, se va a poner más yeso aquí en el codo para que haga peso y se pone un anillo con una cinta que cuelgue en el cuello. El peso va a ir bajando poco a poco el extremo distal de la fractura hasta alinearla, ¿no?
Bueno, ahora generalmente en los niños mayores o adultos le ponen una plaquita con tornillos. Bueno, son yesos que se... Ya, bueno. Algunas otras cosas más. Ustedes han debido ver o han entrado a alguna cirugía en traumatología o han visto o han leído o les han explicado, ¿no? La reducción anatómica en algunas fracturas es importantísimo, dependiendo de la localización. Esa reducción anatómica que en muchos casos va a requerir la cirugía y la utilización de material de osteosíntesis son fracturas que afectan la epífisis, las fracturas que afectan el cartílago de crecimiento y las fracturas que afectan la articulación. Si ustedes se dan cuenta, son fracturas que van a tener que ver casi en el 100% con la movilidad de esa zona. Va a haber claudicación, limitación, va a haber cojera en caso de que haya una fractura que comprometa la articulación de la tibia y el peroné con los huesos del pie. Va a haber claudicación, va a haber dolor. Si va a haber una lesión al cartílago de crecimiento, pues va a haber deformidad, y en la fractura de la epífisis va a estar incluida muchas veces la fisis y la articulación. Ustedes deben acordarse de una clasificación que han debido mencionarla cuando ustedes pasaban clases de traumatología con el doctor Nava o con otros traumatólogos. ¿Se acuerdan de esa clasificación? ¿Alguien se acuerda? Doutor, el nombre de la clasificación no me acuerdo, pero hay una que es específica para niños que afecta el cartílago de crecimiento, otra es solo la parte distal proximal del hueso, pero no me acuerdo el nombre ahora. Ya, es una clasificación que se llama la clasificación de Salter y Harris. Que ustedes deberían saber porque han llevado eso con seguridad. En algunos grupos, en el anterior grupo que hemos pasado clases, casi 4 o 5 personas al mismo tiempo dijeron de clasificación de Salter y Harris. Bueno, vamos a ver eso, ¿no? Pero me hubiera gustado que sepan. Bueno, ahora para estabilizar, hacer la reducción anatómica y lograr una consolidación anatómica, pues muchas veces es necesario utilizar material de osteosíntesis. Hay que inmovilizar. Ustedes saben muy bien que desde la época de los cavernarios ya inmovilizaban cuando las fracturas, cuando caían y se fracturaba un hueso. Utilizaban barros, ramas de árboles, qué sé yo, maderas, para poder mantener las piernas inmovilizadas y no provocar dolor, lesiones de partes blandas, ¿no? Entonces puede haber una serie de inmovilizaciones. Por ejemplo, aquí tenemos con tablas, cartones. Muchas veces hemos inmovilizado cuando no estaba el traumatólogo con cartones de los medicamentos, sacábamos las tapas o cortábamos un cartoncito y lo acomodábamos y con algodón y venda de gasa para que lo vea el traumatólogo al día siguiente. No podíamos dejarlo con el hueso colgando. Además, si yo lo trataba o reducía esa fractura, y ya hubiera sido mi enemigo el traumatólogo, porque el traumatólogo dice: es paciente mío, nadie toca. A pesar que ya somos enemigos, alguna vez he tenido que hacerlo, ¿no? Bueno, entonces cualquier cosa sirve para inmovilizar. Aquí vemos, miren, tablas para evitar que exista
esta persona puede haberse caído de un árbol, de un edificio en construcción, y al levantarlo uno nota que hay crepitaciones en diferentes partes, agarra tablas, lo inmoviliza para evitar disminuir el dolor, evitar lesiones de partes blandas, de vasos, nervios, etcétera, ¿no? Y provocar hematomas gigantes. Entonces hay que inmovilizar. Aquí hay férulas. Estas férulas están mal puestas, es decir, tienen que cubrir hasta la punta de los dedos de los pies, porque si quedan hasta la mitad, el pie va a moverse y va a producir movimiento muscular de la zona de la fractura y no va a dejar que consolide o va a haber dolor. Además, el roce de los dedos con las sábanas o la ropa puede producir úlceras. Entonces hay que cubrir. Ahora hay una serie de férulas que uno pide para todos los dedos, para el dedo meñique, dedo anular, dedo medio, dedo índice, para pulgar, ¿no? O sea que tanto se ha avanzado que prácticamente en algunos tipos de fractura, con colocar este tipo de férulas hemos solucionado el problema. Ahora hay, en vez de yeso normal que se moja y se humedece y se deshace, se rompe, ahora hay estas vendas de fibra de vidrio con unos tubulares que también son impermeables, son más resistentes a prueba de niños, a pesar de que no hay nada a prueba de niños, los niños son capaces de romper esto más, y son de diferentes colores, son más caros lógicamente, ¿no? Son rojos, amarillos, verdes, azules, y bueno, esto se está usando mucho. Bueno, ahora el tratamiento quirúrgico muchas veces se necesita materiales para poder mantener la reducción. Es decir, uno abre la zona de la fractura, ve que está fracturado, hay que ponerlo anatómicamente, pero si no usamos algo que mantenga esa reducción, pues se va a mover. Entonces hay que utilizar una serie de ahorita vamos a hablar de esto que hemos pasado, de la clasificación. En los tipos 3 y 4 son las más graves, pero aquí vamos a ver cómo vamos a usar algunos materiales para mantener la reducción. Las agujas o clavos, alambres de Kirchner, que se usan mucho en pediatría, son alambritos que mantienen una reducción, ¿no? O sea, una reducción. Tornillos, aquí vemos, aquí hay una fractura que va desde acá hasta aquí. Entonces se pone un tornillo uniendo los dos fragmentos, dos tornillos, sin tocar el cartílago de crecimiento que está aquí. Esta es la metáfisis del hueso, este es el cartílago de crecimiento y esta es la epífisis del hueso, ¿no? Entonces los tornillos no tocan el cartílago de crecimiento. Placas atornilladas, vemos aquí una tremenda placa con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tornillos que están manteniendo la fractura reducida, ¿no? Es una fractura espiroidea grave, sin lesionar el cartílago de crecimiento. Ahora en el adulto no hay problema, ya no hay cartílago de crecimiento, ¿no? Aquí tenemos el enclavado medular, esto yo alguna vez lo he hecho, en una fractura de fémur, se mide el diámetro del canal medular del fémur y se pide un clavo se llama un clavo de médula intramedular o Kuncher. Este Kuncher se mete por el trocánter mayor, se hace una pequeña incisión y se coloca
clavo de Kuncher con un martillito y se hace otra incisión a nivel de la fractura. Se abre y se ven los segmentos, se los une y por ahí pasa el clavo intramedular uniendo los dos fragmentos, ¿no? Son clavos rígidos, algunos ya no se usan, se hacen placas con tornillos, pero evitar, aquí se ha metido por el trocánter mayor, aquí está la zona de fractura, aquí se hace una incisión para lograr corregir y juntar los extremos. Luego tenemos clavos elásticos, también están ya entrando en desuso. Son clavos muy delgaditos que no lesionan el cartílago de crecimiento y se ponen rígidos, que pueden ser de acero y de algunos otros materiales, para mantener los dos fragmentos que no se desplacen, ¿no? Aquí está la fractura, ya. Son clavos elásticos flexibles, doblan y luego se introducen en la cavidad medular, ya que pueden ser de titanio, que son la mayoría de los materiales de osteosíntesis, placas son de titanio y algunos son de acero, pero está en tratamiento en las fracturas diafisiarias, en los huesos largos. Bueno, estas son las indicaciones de estos clavos elásticos. Esto ya no se usa, tal vez en algún caso se podría hacer las osteosíntesis externas para alargar los huesos, a veces en los acondromegálicos o aquellos enanos de circo, se puede, ¿no? Se ponen estos clavos y se van separando para que el hueso crezca y aparezca más alto el enanito. Bueno, entonces también en fracturas abiertas con grave lesión de partes blandas hay que abrir, hay que separar las lesiones de partes blandas, hacer hemostasia porque puede haber un gran sangrado en las lesiones vasculares, separar. Y en los polifracturados y asociados a otras lesiones. Las fracturas fisiarias, o sea, las del cartílago de crecimiento, ya puede ser necesario también. Miren, aquí hay una fractura que afecta la metáfisis, la fisis o cartílago de crecimiento, y es necesario reducir anatómicamente porque si no va a haber una deformidad de este hueso. Y aquí tenemos la clasificación de Salter y Harris, que son 5. El tipo 1 se trata de un trazo de fractura que recorre toda la estructura del cartílago de crecimiento y provoca separación de la epífisis y la metáfisis. Esta es la epífisis y la metáfisis. ¿Ya? Esta otra, la 2, es un trazo de fractura que será fisis y metáfisis, ¿no? Esa metáfisis y la fisis, o sea, el cartílago de crecimiento y va hacia la metáfisis. Muchas veces se deja así si no hay posibilidades de hacer una reducción quirúrgica, porque no está afectando a la articulación y poco afecta a la fisis, pero si es posible se puede reducir. Estas dos son las más graves. Afectan a la metáfisis, a la fisis y a la articulación. Imaginen que se quede aquí, esa superficie articular va a tener una grada de la superficie articular del hueso que va a provocar una claudicación, va a provocar dolor, impotencia funcional, cojera, etc. Lo mismo aquí, o sea que esto tiene que reducirse anatómicamente, ¿no? Bueno, es un aplastamiento, la tipo 5. Bueno, esas son la clasificación de Salter y Harris, ¿no? Tenemos las 5. Bueno, el pronóstico. Los tipos 1 y 2 son de buen pronóstico, mientras la 3 y 4 y las 5 inclusive son de alto riesgo.
dependiendo de la edad, del aporte vascular, la gravedad de la lesión, el método de reducción y las lesiones abiertas que van acompañadas a estas lesiones. El tiempo de reducción debe ser lo más precoz posible, el método de reducción debe ser el apropiado. En los tipos 1 y 2 el tratamiento es cerrado, no hay necesidad de operar. En los tipos 3 y 4, al requerir una reducción anatómica, son susceptibles a un tratamiento quirúrgico abierto. El periodo de inmovilización generalmente es de 4 a 6 semanas, dependiendo de la edad del niño y la magnitud de la lesión. Las complicaciones puede haber detención del crecimiento por la lesión del cartílago de crecimiento, que puede ser parcial o total, o la necrosis vascular de la epífisis, artrosis precoz por mala reducción, los tipos 3 y 4 por lesiones a nivel de la superficie articular. Bueno, eso es todo. ¿Alguna pregunta? Me gustaría que hagan alguna pregunta. Este es el libro que para mí es una Biblia de la traumatología y ortopedia infantil. Antes era un tomo, ahora son 4 tomos o 6 tomos. Hay de la parte descriptiva de todas las lesiones, desde la fractura de los cabellos hasta la fractura de las uñas, problemas congénitos, malformaciones, todo ahí. Y hay 2 tomos que son de técnicas quirúrgicas, que uno agarra con ese libro, puede operar cualquier cosa, siempre que tenga uno, lógicamente, el concepto y el conocimiento de los diferentes tipos de lesiones, malformaciones o fracturas que se puedan producir en un niño. Entonces están las técnicas para cada una de estas cosas. Se llama ortopedia pediátrica de Tallan, ¿no? Yo de aquí saco mis temas de ortopedia y traumatología. Bueno, ¿alguna pregunta, por favor? ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, ya todo esto lo sabían ustedes, o por lo menos algo. Son las 9:15 y 16, o las 19, ¿no? 7:15. Tiene más de media hora para llegar a la clase. Ya desde mañana me toca con el T1. Ya les voy a dar clases presenciales. Y con ustedes me tocaría el